Por supuesto, en este día en el cual se juntan emociones, parece mentira que hayan pasado 20 años. Aquel día era un día martes, un día luminoso, un día de verano, realmente hermosísimo, un día en el cual estaban comenzando las clases en los Estados Unidos, lunes y martes. Estaba allí, la única manera de haber cubierto eso era haber estado allí por alguna otra circunstancia distinta. Nadie sabía ni imaginaba lo que iba a pasar ese día. Y digo, la única manera de cubrirlo era estando allí porque Manhattan específicamente se cerró desde el momento en el cual se tuvo idea que estábamos frente a un atentado hasta el sábado, el domingo. Por lo tanto, pudimos trabajar solo quienes estábamos allí. La vida me puso allí para ser testigo y protagonista de la cobertura de ese hecho que cambió el mundo y cambió mi carrera, debo decirles. Esa mañana de martes, yo tenía que viajar a Washington. Tenía una conferencia para estudiantes de periodismo. Como cada vez que viajaba yo a Nueva York, en ese tiempo antes del atentado, lo hacía 2 veces por año precisamente porque tenía invitaciones para dar conferencias. Iba entonces y me quedaba en Nueva York porque me resultaba obviamente cómodo y porque aprovechaba para trabajar. Y siempre el recuerdo es indeleble. Viajaba con mi mamá. Así que había terminado de hacer el programa en Radio La Red, en donde trabajaba en aquel momento. Y ya estaba, allá hay 1 hora atrás. Así que yo terminé el programa a las 9 de la mañana de acá, 8 de la mañana de allí. Y estaba preparándome ya para viajar a Washington. Por esas cosas del destino, había decidido que como la conferencia la tenía que dar a las 2 de la tarde, iba a viajar en tren. Así me evitaba todo el trastorno de tener que ir hasta el aeropuerto de La Guardia, ¿no? Con la espera y demás. Porque de haber decidido viajar por avión, hubiese salido del hotel mucho antes y cuando llegó el llamado de Buenos Aires, del programa de Jorge Rial, que estaba al aire en la red, para pedirme si tenía algún dato sobre un incendio que había en una de las torres, no hubiera estado. Pero lo cierto es que estaba allí, porque había previsto salir para la estación. Yo estaba exactamente a unas 25 cuadras del World Trade Center, que era lo que representaban las Torres Gemelas. Así que había decidido salir a las 10 de la mañana, hora de la Argentina, 9 de la mañana, hora de Nueva York. El primer avión impacta a las 9:46. Y entonces recibo un llamado desde Buenos Aires, en donde me piden si puedo hacer una salida para contar lo que estaba pasando, que en ese momento se veía casi como una nota de color. Había un incendio en una de las torres gemelas, la Torre Norte, que fue la primera en ser atacada, y nadie sabía qué había pasado. Sí me acuerdo entonces que le dije al productor, le dije, mira, le digo, dame unos minutos para ver qué está pasando, le digo, porque yo ya me estoy yendo, te pido que me pongan al aire lo antes posible porque puedo estar al aire unos 10, 15 minutos y después ya tengo que salir para tomar el tren para Pennsylvania Station. Así que bueno, afortunadamente, entre comillas, como yo hacía mi programa de radio desde allí, desde el hotel, tenía un lugar adecuadamente preparado con 3 pantallas de televisión y 2 líneas telefónicas. Por lo tanto, encendí los televisores otra vez y allí empecé a ver qué era lo que se decía en las 3 cadenas principales de los Estados Unidos, NBC, ABC y CBS.
y todos estaban hablando del hecho de un incendio. Nadie sabía qué había pasado. Se hablaba de una avioneta extraviada, lo cual era una cosa rara, pero como obviamente el pensamiento de un ataque terrorista estaba absolutamente lejano de la imaginación, no del pensamiento, de la imaginación de cualquiera, todo el mundo lo daba por válido. Para hacer las cosas, además, más increíbles, esa mañana había un simulacro de incendio y de evacuación en Las Torres. Ustedes recuerdan que en la década del 90 se había frustrado un ataque terrorista con bombas en el subsuelo de las Torres Gemelas. Así que había quedado ese elemento de hacer tareas de evacuación absolutamente ligadas a, sobre todo, la metodología de precaución, que en los Estados Unidos se toma muy en serio, sobre todo en edificios como era el World Trade Center. Así que esto era lo que yo estaba comentando, realmente lo que escuchaba. ¿No es cierto? El episodio de decir que algunos hablaban de una avioneta, como el tema de una avioneta desviada, volando bajo, era muy inverosímil, algunos decían, bueno, lo que ocurrió probablemente es que el piloto de la avioneta tuvo un ataque cardíaco y entonces perdió el conocimiento o falleció en el vuelo, perdió el control y la avioneta se estrelló. Y así estábamos. Y por supuesto entonces estaban con indicaciones para la gente. Era un horario en el cual era antes de las 9 de la mañana. Las oficinas, la mayoría de las oficinas estaban vacías. Estaban trabajando solamente consultores y analistas que a lo mejor llegaban más tempranos porque trabajaban, digamos, en asuntos financieros internacionales. Y entonces, por supuesto, si estaban operando con Londres, en Londres ya eran el mediodía y demás, llegaban más temprano. Pero la mayoría de la gente que trabajaba allí, digamos, llegaba a partir de las 9 de la mañana. Allí estaba fundamentalmente el personal de mantenimiento y el personal de limpieza, lo cual explica algunas de las cosas que después pasaron en cuanto a quiénes fueron las principales víctimas. Así que aquí estábamos. En eso, la imagen, por supuesto, tenía y generaba una atracción mundial, porque obviamente se estaba en presencia de lo que es un ícono, como eran las Torres Gemelas. Y allí estaban, y entonces una de las cosas que les decían a la gente era que los que estaban en los pisos por arriba de donde había chocado el primer avión, donde estaba el incendio, no bajaran, porque era riesgoso. Les decían, vayan a la terraza, porque además, como no era tanta la gente que había, van a ir helicópteros o medios aéreos para rescatarlos. En eso estábamos. De repente, entonces, aparece el segundo avión. Y, por supuesto, cuando aparece el primer avión era el vuelo 11 de American Airlines, el segundo es el de United. Cuando aparece el segundo avión, siempre recuerdo a uno de los conductores de los canales de televisión que estaban con una transmisión de rutina, así que nadie había convocado a ningún personal extraordinario, estaban con los móviles cubriendo allí, por eso estaban hablando con los bomberos que decían, mire, estamos con un simulacro de incendio, así que a lo mejor esto fue algo de casualidad. Si ven un poco de movimiento de los bomberos acá, en la base, es porque estamos con el simulacro, no porque ahora vamos a aprovechar esto para ver qué pasa en el lugar donde había ese incendio. Aparece el segundo avión. Cuando aparece el segundo avión, insisto, uno de los comentarios dice, bueno, ahí va un avión de reconocimiento para hacerles saber a las personas que están allí que efectivamente los tienen identificados y que ya van a aparecer nuevos vuelos de helicópteros, se suponía, para rescatarlos. Yo estaba comentando esto, entonces, al aire. Pero el avión se ve la sombra del avión y obviamente desaparece, no se lo ve a una altura de sobrevuelo, y entonces en esos pasan segundos desde que el avión se ve y desaparece de la pantalla. Yo estaba hablando y me acuerdo que digo, bueno, qué raro, le digo, porque si el avión ahí va tan bajo, digo, a ver si choca. Cuando dije, a ver si choca, chocó.
yo me quedé helado. Y, por supuesto, se quedó helado el mundo. Lo primero, entonces, que atiné a decir fue lo que dijeron todos. Después lo vamos a hablar con Pepe Gilbert, ¿no? Esto no es un accidente. Este es un ataque terrorista. Y ahí, entonces, el primer incendio ya dejó de ser un accidente. Y se tuvo la convicción de que era parte de un ataque terrorista. La imagen del primer avión, digamos, se vio ya en las últimas horas de la tarde. Así que estas son las imágenes, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando allí. Allí tuvimos la noción de la dimensión del hecho, que era algo inimaginable para todos. Siempre recuerdo tantas cosas. Y en días como este uno recuerda casi el minuto a minuto, ¿no? De aquella transmisión que hicimos aquí con toda la gente del canal. Cómo no recordarlo, a Ricardo Pipino, a Carlos Delía, a Roberto Mayo, a Pepe, a Claudia Cherasco, a Andrés Repeto, a Guillermo Lobo, a Santo Biasati, a Mónica y a César. ¿Cómo no recordarlos? ¿No? Lo que fue un día tremendo. Y me acuerdo que una de las primeras notas en el medio del desconcierto, porque empiezan a llegar a los canales de televisión los periodistas más importantes, por supuesto, aparece Tom Brokaw, Dan Rather, Peter Jennings. La primera entrevista que se hace, y lo cuento porque esto da idea de lo imaginable, se hace en The Morning Show, en CBS, es a Frederick Forsyth, el famoso escritor, ¿no? El escritor del Día del Chacal, Odessa, Los Perros de Guerra. Y entonces, obviamente, había un productor que estaba muy bien informado, le piden que cuente qué había pasado con el tema de la torre. Y él dice: luego de que ocurrió ese atentado frustro a las Torres Gemelas, yo escribí un libro que comenzaba con un ataque a las Torres Gemelas, un ataque aéreo, producto del cual las Torres Gemelas se venían abajo. Entonces, Dan Rather le pregunta: ¿y qué pasó? No lo publicamos, porque mi editor me llamó y me dijo: mire, usted escribe ficción, pero que tiene visos de verosimilitud. Lo que usted está planteando es ciencia ficción. No vamos a publicar este libro. Siempre cuento esto porque da idea del episodio que hoy recordamos a 20 años. Era algo absolutamente impensable, que además tuvo características cinematográficas, porque ver el choque del segundo avión, porque después aparecieron las cámaras mostrando cómo, sobre todo el segundo avión impacta, realmente parece sacado de una película. Hubo que decidir cómo se transmitía eso. Fue muy difícil. Yo bajé a la calle. La primera reacción fue bajar a la calle. La telefonía celular estaba, en comparación a lo que hoy tenemos, en pañales. Intenté transmitir y fue imposible, porque las antenas de la telefonía celular estaban en las Torres Gemelas y ya estaban dañadas. Y entonces ahí trabajamos. Yo desde el hotel tenía una visión perfecta de las torres, veía la humareda, veía el edificio, y comenzamos la tarea de averiguar qué estaba pasando, porque después sucedió lo del ataque, el avión que cayó en Pensilvania, el ataque al Pentágono, las amenazas de bomba en Washington, en el Capitolio, la imagen de Bush. El destino tiene cosas increíbles. El día anterior, yo había estado en el piso en donde impactó el segundo avión, en la Torre Sur. En ese lugar. ¿Por qué había estado ahí? El World Trade Center es un lugar fundamentalmente del mundo financiero de Wall Street. Y allí había muchas consultoras
que estaban analizando, que analizan la situación en el mundo. Y por supuesto estábamos nosotros en la Argentina viviendo el preludio de lo que después terminó siendo la catástrofe de diciembre del 2001. Y entonces fui a ver a dos jóvenes analistas que trabajaban en una consultora, que tenían un estudio hecho sobre la situación de la Argentina y que ya proyectaban alguna problemática. Me acuerdo que en esa mañana yo, en el programa de radio, había hablado de eso. Así que ustedes imaginen que entre tantas cosas, cuando vi al segundo avión, pensé esas dos personas. Durante un día no supe de ellos, no eran amigos míos, pero los conocía. Durante un día no supe de ellos. Con gran alegría me enteré al mediodía del miércoles, porque me vinieron a dejar una nota al hotel, que se habían salvado milagrosamente. ¿Por qué? Porque los dos tenían a sus hijos empezando primer grado, y ese día, en vez de llegar a la oficina a las 8, tenían que llegar a las 10, porque iban a ir a la clase de adaptación de sus hijos. Y se salvaron. Historia, me pone la piel de gallina, le confieso, recordarlo. Vemos una imagen del Juego Limpio que transmitimos, el Juego Limpio a los viernes en ese momento, desde aquella Nueva York que, como le decía a César Massetti en eso que pervivió, era espectral. Por favor.